Vale. Bien, continuamos entonces con el siguiente punto. Este lo dejamos en suspenso. Muy bien, el punto 133 del tema libertad y democracia participativa hace referencia a los presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía. Esto es que los presupuestos sean aprobados por la ciudadanía, no tiene más. A ver, argumentos, ¿alguno tiene algún argumento en contra de que aprobemos este punto? Pero lo mismo yo. ¿En contra? ¿En contra de que se apruebe este punto? ¿A favor de que se apruebe el presupuesto? A favor. Aquí, bueno, argumentos a favor. Ah, aquí tenemos uno en contra. Perfecto, perfecto. Un segundito. Bueno, solo por información, que estoy seguro que como todos los queréis votar, ya os lo habréis mirado. ¿Alguien se ha mirado los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia que están en la página del Ayuntamiento? Pues si queremos votar cada presupuesto nos tenemos que mirar unas 100 páginas para el Ayuntamiento, otras tantas para la comunidad y otras tantas para el Estado. Así que cuando digamos que queremos votar, hacer referéndums, está muy bien, pero tenemos que pensar que el documento no es fácil de entender, que es bastante gordo y bueno, es un poco también, viene con el referéndum a todo lo que es de Europa. Europa, bueno, lo mismo, son muchas cosas y tenemos que ser conscientes si las queremos votar todos. En el último referéndum de la Constitución Europea, alrededor del 50%, un poco menos, un poco más, no me acuerdo, solo votaron, así que tener eso en cuenta. Vale. ¿Más? Tú, la chica que está en contra. Estoy en contra de todo hoy. Al chico que acaba de salir... vale. Perdona, que te quiero contestar o preguntar. ¿No habría la posibilidad de que nos explicase las cosas sin decir es que no lo vamos a entender? Digamos, la pregunta es, ¿hay argumentos en contra para que no aprobemos este punto? ¿Hay algún argumento? ¿No era un matiz? Es un argumento en contra. Tenemos otro argumento en contra de que se apruebe este punto. A ver, me parece que yo venía por un matiz, pero es tan grande que quiero compartirlo para que votéis o no. Un presupuesto participativo significa que hay una parte presupuestaria de decisión directa de la ciudadanía. No significa que se le comunique a la ciudadanía la información, sino que del 30 o del 40% del presupuesto se deje a votación y a utilización por parte de la ciudadanía. Es decir, que la toma de decisiones económicas será directamente a través de la ciudadanía. ¿Se entiende? Vale. Es que no es lo mismo que dar solo la información. ¿Algún otro que tenga argumentos en contra de que aprobemos este artículo? Vale. ¿Argumentos a favor? Pedro, a ver, yo estoy a favor de
de que se apruebe un punto como este que tenemos entre manos, que contiene dos cuestiones. Contiene el aspecto de que lo apruebe la ciudadanía, pero también contiene el aspecto de participación en su elaboración, en la línea de la compañera anterior. Y eso supone, además de la información, como ha dicho la compañera anterior, que nosotros tenemos que decidir a qué partidas se destina el dinero, el porcentaje que sea. Y eso significa que tiene que haber un debate ciudadano al interior de la sociedad, porque lógicamente de entrada no vamos a estar de acuerdo en si se dedica a escuela o a hospital, porque hay que ir ordenando las peticiones. O sea, yo quería decir que estoy de acuerdo, y sobre todo por el tema participativo de una cuestión como esta. ¿Algún otro que quiera argumentar a favor de la aprobación de este punto? ¿Algún matiz? ¿A favor? Muy bien. Vamos a ver, está claro que puede tener una cierta dificultad el entender a lo mejor los presupuestos municipales, pero para eso nos juntamos con técnicos, nos juntamos con personas que hayan hecho este trabajo mucho tiempo y nos lo explican. Pero vamos, por ejemplo, ¿estáis de acuerdo en que el gasto de protocolo, o sea, que de la alcaldesa sea el 30% del presupuesto municipal? ¿Verdad que no? Pues bueno, pues decimos que no. ¿Estáis de acuerdo en que haya 0 euros para carriles bici? ¿Verdad que no? Pues no es tan difícil, no es tan difícil entender unos presupuestos, caray. No sé, aquí, si es que somos tontos o qué. ¿Algún otro argumento a favor de que se apruebe este punto? Aquí tenemos otro a favor. Hola. Vamos a ver, en las empresas que cotizan en el IBEX, sus accionistas, la gente que tiene acciones, una vez al año se hacen asambleas donde se aprueban los presupuestos. Estas empresas presentan los presupuestos de una manera, solamente el balance. Como comprenderás, no te presentan toda la cuenta de pérdidas y ganancias, ni todos los detalles de nos hemos gastado 20 euros en esta comida, ni nada. Entonces, esos presupuestos yo creo que se podrían presentar de una manera general, tanto por ciento para educación, tanto por ciento para sanidad, tanto por ciento para infraestructuras. Y eso es lo que se vota. Obviamente no nos vamos a poner, porque nadie lo va a hacer, que alguien lo podría hacer, porque es información pública. Por otro lado, yo quería añadir, para pertenecer a la Comunidad Europea, los países que entran tienen que cumplir una serie de directivas. Hay una directiva que España no cumple y que eso, bueno, pues se ha dejado de que ya lo veremos. Y son directivas en cuanto a transparencia. Nosotros, España, está incumpliendo directivas en cuanto a transparencia del gobierno. Es eso, nada más. ¿Qué se le quiere hacer a este punto? A favor. A favor. Bueno, el último a favor. Veo que... Bueno, aquí es donde tenemos que hilvanar un poco fino y yo creo que lo estáis llevando muy bien. Me dice que un minuto, yo creo que voy a tener bastante con un minuto. Vamos a ver, aquí se han hecho unos gastos en la capital de Valencia del circuito de los motos, de cuando vino el Papa aquí, y sin embargo en mi barrio estamos reclamando un instituto que nos hace falta y ni una peseta. Nada más, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi matiz es muy sencillo y creo que es muy... ¿No se oye? Perdona. Mi matiz es una pequeña puntualización. Yo creo que, y estoy totalmente a favor de que el pueblo decida en los presupuestos, pero creo que sería necesario el que hubiera algún tipo de organismo que regulara en sí esos presupuestos, porque creo que nos encontramos todos los días con el problema de que los presupuestos se inflan, te dan una cifra global y tú decidirías en ese caso sí o no sobre esa cifra global, pero no estaría detallado
en qué realmente se está gastando ese dinero, ¿no? A ti te pueden decir que una obra cuesta 30 millones de euros, pero luego en realidad por el camino se pierden muchos euros, ¿no? Entonces creo que habría que matizar y aparte de aprobar o no esos presupuestos, que alguien algún tipo de comisión, no sé cuál es la manera legal de hacerlo, que se encargase de detallar y de fiscalizar esos presupuestos. Nada más era eso, gracias. Bueno, ¿qué matiz? Pero no es en contra. Vale. Entonces, bien, aquí hay algunos matices que podrían perfeccionar y darle más precisión a este artículo que vamos a votar ahora. Entonces, estamos a favor de que los presupuestos sean participativos y aprobados por la ciudadanía y controlados. Bueno, son los matices que habría que agregarle luego en la comisión legislativa. Esto es simplemente un título. Seguramente esto hay que... ¿A favor? Bravo. Aprobado. El último punto que nos queda por tratar de libertades... ¿Eh? Sí, ya no. Perdón. Votos en contra. Vale, no se aprueba. Nada. Vale, entonces veamos los argumentos de los votos en contra. En contra. Muy bien. Va a argumentar en contra de la aprobación de este artículo. Yo creo que vamos a simplificar como si fuera una metáfora, ¿vale? Pedimos transparencia en todo. Hay órganos, como son las auditorías judiciales, que se encargan de hacer ese tipo de transparencias, ¿vale? Pero lo que falla es la primera capa de transparencia, que es la que nos llega al gobierno. Vamos a dejar que este punto se trabaje más, ¿vale? Y a partir de ahí se volverá a trabajar y se volverá a aprobar. Ya cuando esté más trabajado la transparencia y todo ese tipo de auditorías y demás, lo podemos avanzar. Si no, votamos, pero con una serie de matices. Y serían los matices de que la transparencia debe aparecer desde el primer momento. Y que los órganos que se encargarían de hacer esas auditorías tuvieran también transparencia. Únicamente es eso. Pienso que es una praxis bastante lógica. Otro argumento en contra de la aprobación de este artículo. ¿Cómo es tu nombre? David. A ver, si me consigo explicar rápidamente. Participación no es que se nos dé a consulta. Participación es que se cuente con nosotros a priori. Es decir, si los ciudadanos somos responsables, nos estamos organizando y estamos debatiendo sobre todos estos asuntos, es que vamos a tener algo que proponer y que decir a las tomas de decisiones. De esta manera, es el gobierno el que hace acopio de nuestras propuestas y las traslada a los órganos de decisión. Si no, estamos volviendo a recaer en que nos representan y ellos nos sesgan la información. Tiene que ser a priori. No nos tienen que dar a elegir entre 10 cosas que ellos hayan decidido, sino tienen que incluir nuestras cosas en sus historias, ¿vale? Ese es mi argumento en contra. No lo están incluyendo. Nos están diciendo que vamos a poder controlar, decidir y tal. No a priori, que digan, bueno, ¿qué tiene que aportar el pueblo a estas historias? Muy bien, entonces, ¿en contra? ¿A favor? Bueno, tenemos 1, 2 a favor.